Entonces puse a poner orden, a ver qué. Luego las energías renovables. Eso Rocío, Nale, no quieres las energías renovables. ¿Cómo no las vamos a querer? ¿Quién no la va a querer? Pero a ver, orden. Las energías renovables, solar y eólica, son intermitentes. Sí, claro. Por eso, pero yo quiero hacer este campo solar de 300 megas en Durango. Muy bien. ¿Por qué no me das permiso? Ok, y a las 6 de la tarde que estos 300 megas ya no generan, ¿cómo voy a sustituir? Pues necesito una planta de respaldo de gas. De gas. Bueno. Entonces la CFE dice, yo no puedo estar metiendo y sacando las plantas a operar todos los días porque se me dañan, se llama estrés mecánico. Entonces lo que hace es, ok, termina tú tus 300 megas mientras yo tengo aquí mi planta trabajando, para que cuando tú termines, yo te haga el respaldo. Ok, pero ese respaldo lo tienes que pagar. Pues no lo pagaban. Entonces dijimos, a ver, señores, orden. Orden. ¿Está bien? La transición energética lo dice la palabra, transitar. Vas a ir pasando así en todo el mundo. Quien se desconecte, como lo hizo Alemania, que dijo, ya no queremos saber nada de los fósiles, tienen un problemón. Ahora ya están, claro. Y ahora ellos están regresando al carbón porque es lo que tienen. Sí, claro. Entonces nosotros es, a ver, con cautela, con balance. Yo creo que eso ha sido bueno que esté en la Secretaría de Energía una ingeniera o un ingeniero, porque la primera materia que tenemos nosotros en la universidad se llama balance de materia y de energía. Y en eso se basa. Claro. Entonces yo empecé a ver, tenemos que tener el balance, cuánto necesitamos, cuánto generamos, cuánto necesitamos tener de almacenamiento o respaldo, y esa es la planeación. En eso hemos ido trabajando. A ver, pero en términos de planeación, se prevé que en poco tiempo vamos a volver a ser autosuficientes en gasolinas, porque uno de los fenómenos extraños del proceso neoliberal es que México llegó a ser totalmente autosuficiente en gasolinas. Vendíamos gasolina, y en la era neoliberal simplemente eso se perdió y nos convertimos en importadores netos de gasolina. Y no ha sido fácil remontar esa pendiente. ¿Y cuándo vamos a poder ser autosuficientes en gasolinas? Fíjate que es una de las metas que el presidente López Obrador se planteó. Y hace poco nos comentaba, dice, híjole, ahorita estamos viendo lo que cuesta trabajo y dinero hacer una infraestructura. Dice, tanto que se batalló en construir y en hacer, y cómo destruir. Es tan fácil destruir, porque tú empiezas a soltar y a abandonar. Entonces volver a rescatar esto nos cuesta. En este sexenio él se propuso, tenemos que ser autosuficientes de gasolina. Las 6 refinerías entraron en un programa 2019, 20, 21, 22 y 23, 5 años, en que cada año se ha invertido para la rehabilitación. Se ha invertido 50,000 millones de pesos hasta la fecha, en estos 4 años, en lo que es la rehabilitación de esas 6 refinerías. Comprar equipo, pues invertirle a todo lo que ya estaba. Incluida la que compraron de Deer Park. No, aparte la de Deer Park. Sale la posibilidad de Deer Park y es inmediatamente, esta fue una visión del presidente. Dijo, a ver, vamos por Deer Park, ¿cuánto nos genera? Se hace el balance, vamos por ella. Además, lo que no se comenta mucho es, nosotros ya éramos dueños del 50% de Deer Park. Entonces vamos por el otro 50% y nos hacemos del control total, y eso nos va a permitir para pues poder meter gasolina y diésel que se genera de aquella zona, pero ya es de nosotros. Que ya estaba funcionando bien. Que ya estaba funcionando, que ya tuvo todo su etapa de arranque, que tenía, a esa sí estaba en mantenimiento, esa sí no había tenido problema, porque pues entre Shell y Pemex, pues todo el dinero, Pemex no había visto ganancia porque toda la ganancia se la invertían allá en mantenimiento. Está bien, bueno, pues ahí está. Y Dos Bocas,
Entonces ya con las 6 refinerías, Dos Bocas y Deer Park, el presidente López Obrador recibe este gobierno con 6 refinerías y lo va a entregar con 8. Esas son sus cuentas en refinación, con una autosuficiencia y dejando asegurado la movilidad para los mexicanos. Pero y esas 6 trabajando bien. Sí, porque... bien, sí, bien. Aparte, la innovación tecnológica, porque generamos combustóleo. Combustóleo es el residuo pesado de las refinerías. La innovación tecnológica hace 20 años no había plantas coquizadoras, 20, 30 años no había plantas. Entonces ahora ya hay una planta que te agarra ese residuo, por decirlo, para que me entiendan, exprime más el combustóleo y saca más gasolina y diésel. También estamos haciendo la coquizadora de Tula, que se había dejado a medias, el gobierno pasado la suspendió. Y iniciamos ya con la coquizadora de Tula, porque no había, de Salina Cruz. Entonces vamos a dejar las 6 refinerías con coquizadoras, sin combustóleo. Dos Bocas, que ya tiene la planta coquizadora, que también no va a generar combustóleo. Entonces, el rendimiento de las 6 refinerías va a incrementarse, porque las coquizadoras aumentan su rendimiento. No nada más las estamos rehabilitando, sino que también las estamos innovando y estamos obteniendo mayor ganancia. O sea, el presidente ha hecho un gran trabajo en este sector. Hace unas semanas hubo un escándalo por los del TEMEC y la cuestión energética. Y bueno, decían que iba a ser ahí un desastre. Es más, yo leí que hasta López Obrador iba a anunciar que nos salíamos del tratado y que nos íbamos a agarrar un pleito gigantesco con Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el TECMEC, el capítulo 8, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la transición, dijo, nos tenemos que reservar nuestro derecho soberano como mexicanos para resguardar los hidrocarburos y nuestra ley, que sea la Carta Magna la que mande en este tema, o sea, como en todos. Como presidente electo no aceptó esto y pidió cambiarlo. Sí, ¿verdad? pidió. Fueron 8 días fuertes. Tensos. Estábamos, cuando él dice, nos entregaron la propuesta, sí es cierto, a mí me la entregaron, y yo cuando la reviso dije, caray, venían los organismos reguladores, venía la CRE, o sea, venía la reforma energética del 2013 casi plasmada. En el TEMEC. En el TEMEC. Dijimos, caray, entonces el presidente dice no. Entonces él directamente empieza a hacer un análisis y dice, a ver, esto va a ser así, va a ser así. Teníamos un negociador muy bueno en el TECMEC, el presidente empieza a hablar con él y bueno, se logra. Sí fueron situación tensa. Y el presidente de Estados Unidos era Donald Trump. Era Donald Trump y dijo Donald Trump, pues, ¿qué está pasando? Y le dicen, es que México, y cuando analiza y ve, y dice, ok, está bien. Entonces logramos eso, que es muy bueno. Exacto, que es muy bueno. Luego, ahora, dentro de los tratados internacionales, está la opción de que cualquier parte pida una revisión sobre lo que ellos consideran justo o injusto, o una revisión de lo que tengan dudas. Y de repente piden una revisión. Fíjense cuando a mí me dicen, yo mando un oficio a Senagas, que es el organismo de transporte de gas, donde le digo, tenemos problemas porque quieren meter mucho gas a México y no caben. No cabe todo el gas. No hay donde almacenarlo. Sí, no, por la lo van a tubería. poner en globos. Entonces le dije a Senagas, tienes que privilegiar orden. CFE trae un contrato muy grande de gas, porque así nos dejaron. Ofrécele a los demás privados que quieren gas, que metan el gas de CFE. A CFE les sobra y CFE se los va a vender siempre y cuando sea el más barato. Okay. Tú no puedes obligar a alguien a que compre caro. Y entonces empiezan, no, CNR emitió este oficio, quieren que le compremos el gas a fuerzas a CFE y a PM, ¿qué es esto? Que no sé qué tanto. Y entonces dicen, esto fue muchísimo de la gente del norte,
de los estados del norte. Y entonces ahí viene la revisión y yo, ¿y qué tiene? Yo tengo que cuidar el balance. O sea, no puede entrar. Si tú quieres y le dices a Senagas, oye, yo voy a meter tantos millones de pies cúbicos y tú también, y CFE tiene, Senagas puede decir, a ver, espérate, no me caben. En el ducto nada más caben tanto. Así es que entran 3 tuyos y 10 tuyos. Ah, no, pues es que eso está mal. No, no, ese es el ordenamiento del gobierno y del Estado, pero se les había olvidado. Claro. Entonces entra por eso la revisión, dijimos, está bien, vamos a explicarles. Y los hemos atendido, hicieron sus preguntas, muy respetuoso, en una muy buena cordialidad. Trabajó la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía en conjunto, con las partes de Estados Unidos. Bien, ya se les contestó. Creo yo que bastante bien, eran muchas preguntas y todas les contestamos, todas, esto es lo que nosotros vemos, por esto, por lo otro, por aquello. Y pues, yo siento que bastante bien. Ya que si los medios decían se va a acabar el mundo, bueno, pues tienen diciendo desde el 2 de julio del 2018 y ahora resulta pues que ni se acaba el mundo y estamos mucho mejor aquí en México. Bueno, sí se va a acabar el mundo, pero ahorita no. La amenaza no está en México, está más bien en Ucrania, donde hay rumores de bombas sucias y cosas así. Oye, aquí hay un fenómeno muy curioso, porque efectivamente Europa, es decir, Europa entró en una crisis energética en paquete a partir de la guerra de Ucrania. Así es. Y no solo eso, sino que, bueno, pues estamos en noviembre y nos encaminamos ni más ni menos que a un invierno duro en Europa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué perspectivas hay en términos energéticos para Europa en este invierno con esta crisis energética derivada de la guerra de Ucrania? Bueno, es una situación muy complicada, muy complicada. Para que la gente que nos ve entienda, Rusia es de los principales productores de petróleo y de gas. Ellos producen el 12% del petróleo mundial y el 16% del gas. Ucrania es el principal productor de fertilizante en el mundo. Uy. O sea, partimos de ahí. Hay un gasoducto de más de 3.000 kilómetros de Rusia a China que se hizo en la década pasada, donde ya hay una interacción comercial en energía, en gas. Porque China, ellos tienen mucho carbón, pero su transición ellos la han estado haciendo con gas, principalmente. Han ido caminando para allá. Entonces estamos hablando de Rusia, Ucrania, China. Europa, como tal, no tiene muchos recursos naturales, no tiene gas, por ejemplo, no tiene petróleo. Dependen de Rusia, dependen de Asia, dependen de América. Entonces, al momento en que entra la guerra y que entra esta limitante de que no le compren a Rusia o algo, pues sí entra un ahorcamiento, o sea, de veras, sí, claro. un ahorcamiento en Rusia terrible. que tiene un desabasto, entonces empiezan a decir, Francia dice, bueno, yo tengo nucleoeléctricas, me voy a poner a producir mi electricidad de nucleoeléctricas. Francia la semana pasada tenía huelga en las refinerías porque el petróleo que estaba llegando de Rusia, pues no podía llegar de Rusia porque hay ahí una limitante. Alemania, que se había desconectado de las nucleares, empieza a decir, híjole, pues ahora voy al carbón. Italia trae las tarifas más altas de electricidad de todo Europa. España, mira, España es bien importante, porque España tiene a Marruecos, tiene a Argelia, y ellos compran petróleo y gas en Argelia, y de otras partes, y ellos tienen una costa que les ayuda a recibir producto. Pero tienen todo su sistema eléctrico privado, con estas empresas tan famosas.
Podríamos mencionar las Naturgy, Naturgy, ¿verdad? Sí. Entonces ellos empiezan a disparar porque dicen, tengo el precio del gas muy alto y yo tengo que darte la tarifa de acuerdo al gas y a mis ganancias. Y yo no soy la CFE al servicio del público. Yo soy tal empresa que es una empresa.